Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días. Shalom a todos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Continuamos con nuestra serie de prédicas, la Torá en el corazón. Entonces, el tema de hoy se llama transformación del corazón. Como saben, la serie, la Torá en el corazón, nos habla del deseo de Dios de poner su palabra en nuestros corazones. Pero para que pueda hacer Dios eso, necesita haber una transformación en nuestros corazones. Lo que vamos a ver a continuación es en qué estado se encuentra nuestro corazón antes de conocer a Dios. Después, qué es lo que Él comienza a hacer en nuestro corazón a partir de que nos arrepentimos y pedimos perdón reconciliándonos con Él. Y cuál es su propósito en el futuro. Y es algo muy importante. Los primeros 3 temas de la serie fueron libres de ansiedad, raíces de ansiedad y libres del yugo de la ley. Entonces, en esta ocasión, en la transformación del corazón, vamos a continuar viendo cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar en Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer del versículo 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes. ¿En dónde? En el reino de su Padre. Entonces, nada más como introducción. Si ustedes comienzan a leer el capítulo 26 desde el principio, el tema es cuando Jesús le pide a sus discípulos que preparen, ¿qué cosa? La Pascua. No dice ni la Santa Cena, la Cena del Señor, dice la Pascua. Entonces estaban en preparación porque ellos como creyentes, aunque era el Nuevo Testamento, adivinen qué, estaban celebrando las fiestas de Jehová. Qué raro, ¿verdad? Es algo que no hacemos hoy en día, pero es lo que nos enseña la Escritura. Los creyentes de la iglesia primitiva o de la congregación del pacto renovado celebraban las fiestas de Jehová comenzando con la Pascua. Entonces Jesús reúne en intimidad a sus discípulos como una familia, les pide que arreglen un cuarto arriba de la casa de un conocido de ellos, para que ahí celebren la Pascua, Pesaj en hebreo.
Y estando celebrando la Pascua, Jesús dice algo muy interesante. Bebed de esta copa que es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento se estaban cumpliendo las Escrituras. Y Yeshua Jesús, el Hijo de Dios, cumpliendo lo que el Padre estableció en el primer testamento, no el antiguo, el primero, estaba cumpliendo el sello del pacto renovado. Y lo estaba sellando con la sangre de ¿quién? Con su propia sangre. Entonces, Él no solamente vino a cumplir la voluntad del Padre, anunciando el nuevo pacto, sino que Él, con su sangre, selló por la promesa del Padre ese pacto renovado, con el cual Dios seguía extendiendo su misericordia a la humanidad. Y vean algo muy importante, para los que no creen en celebrar las fiestas de Jehová, al final del versículo 29 dice algo muy interesante. Dice, no voy a celebrar la Pascua tomando del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con ustedes, ¿en dónde? Quiere decir que en la eternidad nosotros vamos a estar con Yeshua Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre sentado en el trono. ¿Y qué vamos a seguir celebrando? Las fiestas de Jehová, la Pascua. Entonces, ¿qué es este nuevo pacto? Es algo muy importante. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente allá afuera que dice estar bajo el pacto que selló Jesús con su sangre, pero no lo cumplen. Solo dicen que están bajo el pacto, pero no lo obedecen. Y esto es algo muy triste. ¿Saben por qué? ¿Saben qué va a pasar con todas esas personas que dicen estar bajo el pacto, pero que no lo obedecen? El juicio de Dios va a caer sobre ellos, porque no están cubiertos por el pacto que ratificó Jesús con su propia sangre. Dicen estar en Él, pero no lo obedecen. Entonces vamos a un texto también muy importante, Jeremías 31, del 31 al 33. Y aquí Dios nos va a demostrar que desde el tiempo de los profetas, Él estableció y señaló cuál iba a ser el nuevo pacto, en qué consistía y qué propósito tenía. Y esto es una llamada de atención para todos aquellos que dicen estar bajo el pacto que selló Jesús, Yeshua, con su sangre, pero no obedecen lo que Dios estableció. Porque si no corrigen las condiciones para ser parte del pacto, quiere decir que no están bajo el pacto. Y sabemos las consecuencias de eso. Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice ¿quién? Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con la iglesia.
El primer pacto fue con su pueblo Israel y adivinen qué. El pacto renovado es otra vez con su pueblo Israel. No fue con nada llamado iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? Jehová. Jehová. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¡Auch! Aquí viene la parte difícil. Es cuando a la Cenicienta le dan las 12, la carroza se convierte en calabaza, sus siervos se convierten en ratones, y vuelve a ser la Cenicienta otra vez. Porque nos han hecho creer por 2000 años que ser cristiano, lo que sea que eso signifique, es estar bajo el pacto que Dios hizo con su Hijo en el Monte Calvario y que solamente tienes que creer y la gracia está derramada sobre tu vida. No es así. Vean lo que dice Dios en su escritura, porque no está hablando del primer pacto, está hablando del nuevo pacto que su Hijo iba a venir a sellar con su sangre. Y vamos a ver varias cosas muy importantes. El pacto sigue siendo con Israel, no con la iglesia. El pacto consiste en grabar la Torá o la ley en su mente y en ¿dónde? Y en sus corazones. Y es la única forma que cualquier ser humano puede ser parte del pueblo de Dios y que Él puede ser su Dios. Léanlo varias veces, mediten en esta porción de la Escritura. Yo no la escribí, yo tampoco la traduje. Es la palabra de Dios revelada a los hombres. Tú quieres ser pueblo de Dios, tienes que ser parte de Israel, tienes que obedecer la Torá y la tienes que poner en tu mente y en tu corazón. Punto. No hay otra forma. Toda persona que se diga bajo el pacto que Jesús selló con su sangre en la cruz, tiene que hacer esto. Y ahora es parte del pueblo de Israel, no de la iglesia. Y tiene que tener la Torá en su mente y escrita, grabada en su corazón. Solo así podemos ser pueblo de Dios. Y solo así Él puede ser nuestro Dios. Yo no lo escribí, yo no establecí esto, es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué el corazón es algo tan importante para Dios? ¿Qué es el corazón? Es un músculo cuya única tarea es bombear la sangre al cuerpo a través de todo el sistema de venas que tenemos en el cuerpo. Esa es su tarea. Lo que hace el corazón es bombear la sangre
purificarla, reciclarla y llevarla a todas. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la sensibilidad en las extremidades? ¿Qué significa? Que la sangre no está llegando a ese lugar. ¿Qué pasa si por mucho tiempo la sangre no llega a ese lugar? Se muere y lo tenemos que cortar del cuerpo para que eso no siga creciendo y invada todo el cuerpo, nos enfermemos y muramos. Personas con testimonio allá afuera que por enfermedades han tenido que ser sujetos a cirugía amputándoles una parte del cuerpo. Y las razones son muchas, pero es algo muy peligroso. Entonces el corazón tiene una función muy importante. Les quiero enseñar algo en la Escritura, que aunque algunos ya lo vieron, dice Dios en su palabra que la Torá debe de estar escrita en nuestros corazones. Quiero que agarren sus Biblias, abran la Biblia en el libro de Génesis 1:1 y que me digan en español cuál es la primer palabra en la Torá. En el principio. Y está representada por esta palabra en hebreo que significa Bereshit. Así se pronuncia. Y Bereshit significa en un principio. Hasta la traducción está mal. En un principio. Eso es lo que significa Bereshit. Ahora vayan a Deuteronomio, al último capítulo, y díganme cuál es la última palabra de Deuteronomio. Israel. Y está representada por esta palabra en hebreo y se pronuncia Yisrael. Entonces, si ustedes escribieran en un círculo empezando de derecha a izquierda, porque el hebreo se escribe así, de derecha a izquierda, comenzarían con la palabra Bereshit, escribirían toda la Torá, y la última palabra sería Yisrael. Ahora vean algo muy importante. Y esto solo Dios lo puede hacer. Él fue el que creó el idioma hebreo. Y este tipo de cosas solamente las pudo crear un Dios que es muy superior a nosotros en todo. Es eterno, es omnipresente, es sabio, es santo y es muy superior a nosotros. Entonces, la última letra de la palabra Yisrael es esta letra de aquí. Se llama en hebreo Lamed. Y la primera letra de la primera palabra en hebreo, que es Bereshit, es la palabra Beit. Entonces, si ustedes unen la letra Lamed con la letra Beit, forma una palabra en hebreo. La palabra se pronuncia Lev. L-E-V chica, Lev. Y Lev en hebreo significa, adivinen qué cosa. Ah, ya bienvenido. Sí, Lev en hebreo significa corazón. Entonces vean algo muy importante. Lo que hace que la palabra de Dios sea perfecta, unida en su principio y en su fin,
es el corazón. Es lo que une la palabra de Dios y la hace perfecta. Ahora, ¿cómo influye esto en nuestra vida? Nos podríamos pasar aquí alegres días y muchas noches y no terminaríamos. Lo vamos a tratar de sintetizar lo más posible. Si aceptaste el sacrificio de Yeshua Jesús para reconciliarte con Jehová, con nuestro Padre, entonces estás bajo lo que la Escritura llama el pacto renovado, o lo que dice en sus traducciones, nuevo pacto. En realidad, en el idioma original debería de decir pacto renovado, pero dice nuevo pacto. Y ya sabemos de dónde viene esa permisiva teología. Porque los que se encargaron en general de las traducciones fueron católicos. Entonces, imagínense. Entonces, este pacto renovado es lo que te hace ser parte del pueblo de Dios y que Dios sea tu Dios. Pero hay una pequeña condición y es a lo que toda la gente en las congregaciones hoy en día rechazan. Que para que sea posible esa renovación del pacto y que tú formes parte del pueblo de Israel, la Torá debe de estar en tu mente y debe de estar escrita en tu corazón. Pero ¿saben cuál es la principal doctrina hoy en día? No, la Torá ya Jesús la clavó en la cruz, ya no hay que obedecerla. Ahora tenemos nuevos mandamientos. Lo siento, pero no. Porque aquí Dios Padre está diciendo en qué consiste el nuevo pacto y también nos dice con qué propósito fue hecho. Y esa es la parte que vamos a ver a continuación. Entonces vean algo muy importante. Vamos a Génesis 6. Porque si el pacto está en nuestra boca, no es suficiente. Tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, ya me reconcilié con Dios y ya estoy bajo el pacto de Yeshua Jesús que selló con su sangre en la cruz. Pero si no cubres las condiciones para pertenecer al pacto, no estás bajo el pacto. Génesis 6, vamos a leer del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Quiero que observen este pasaje con mucho cuidado. ¿Cuántas clases de persona había al principio en la creación? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora, adivinen hoy en día cuántas clases de personas hay en el mundo. Sorpresa, son las mismas dos. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora, quiero decirles algo muy importante. Ustedes no quieren ser catalogados por Dios como hijos de los hombres. Porque ¿saben qué es lo que va a pasar? Condenación eterna.
no solo ustedes deberían querer ser hijos de Dios, sino que Dios también desea que ustedes estén en la fila de los hijos de Dios. Porque esa fue su intención cuando nos creó, que fuéramos hijos de Dios y que Él tuviera una relación personal con nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? Le entró por aquí y le salió por acá y dijo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Porque no importa que diga Dios que la Torá debe de estar en mi mente y en mi corazón, yo digo que la Torá ya no es para nosotros. Pues eso fue lo que pasó. Y entonces los hijos de Dios, ¿qué empezaron a hacer? Desobedecieron al Padre y empezaron a hacer las cosas en vez de como Dios estableció, empezaron a hacer las cosas como ellos quisieron. Y adivinen hoy en día qué sigue sucediendo. Exactamente lo mismo. Dios dice una cosa, no, pero yo digo que significa esto. Y ahí andamos. Camino a la condenación creyendo que somos salvos. Vean el versículo 5, es muy importante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ¿qué cosa? El corazón de ellos. Era de continuo solamente el corazón piensa. ¿Para qué fue creado el corazón? Para bombear, purificar la sangre y hacerla llegar a todo el cuerpo. ¿Con qué es con lo que pensamos? Bueno, deberíamos. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá me decía, es que piensas con las patas. Y sí, es lo que hacemos. En nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia pensamos con las patas, no con la cabeza. Pero vean, esta expresión es muy importante. Dice la Escritura que los designios de los pensamientos del corazón de ellos, ¿era qué cosa? De continuo solamente, hermano. Fíjense, el ser humano está formado por tres cosas. ¿Cuáles son? Alma, cuerpo y espíritu. El alma son nuestros sentimientos, lo que Dios sopló en nosotros y nos hace ser seres vivos. Ese es el alma. El cuerpo es este caparazón que tenemos, que cuando muramos, despídanse de él porque se va a quedar aquí y su alma se va a desprender del cuerpo y se va a ir a dos lugares posibles. Si la Torá estaba en su mente y en su corazón, ¿a dónde vamos a ir? A la presencia de Dios. ¿Sí? A la presencia de Dios. Y si no, si la Torá no estaba en nuestra mente ni en nuestro corazón, al sótano. Y créanme que no va a ser un lugar agradable. Entonces Dios vio con tristeza y dice que le dolió en su corazón, en versículos subsecuentes, ver que los hombres, en vez de obedecer su palabra, ¿qué hacían? Lo contrario, desobedecerla. Entonces Dios dice, estas son mis fiestas, ustedes tienen que celebrar esto, tienen que guardar el Shabbat, tienen que circuncidarse. ¿Y nosotros qué decimos? No, Señor, yo sé mejor que tú, la Biblia dice esto. Y eso es lo que hacemos continuamente. Dios dice una cosa, nosotros decimos, no, Dios, yo lo voy a corregir porque tú estás mal.
el problema del ser humano, porque Dios nos creó perfectos. El problema del ser humano es ¿qué cosa? El corazón. ¿Alguien de aquí está enfermo del corazón? ¿Y todos los demás entonces qué? Si el problema es nuestro corazón, ¿por qué solo 2 o 3 hermanos están enfermos del corazón? ¿Dios se estaba refiriendo al corazón físico? Porque muchos otros estamos bien del corazón, pero nuestro destino es en el sótano y no tiene nada que ver de cómo funciona nuestro corazón. Entonces Dios se está refiriendo a algo más. En hebreo la palabra lev no solo implica el corazón físico. ¿Con qué pensamos, dijimos? Con las patas. Pero deberíamos de pensar con qué cosa. Dice que la Torah debería de estar ¿en dónde? En nuestra mente primero y después en nuestro corazón. Pero el problema es que la Torah no está ni en nuestra mente porque estamos pensando ¿con qué? Con las patas. Y nuestro corazón está muy lejos de él. Entonces, en hebreo la palabra lev, que significa corazón, también significa el lugar donde reside el alma. Está dentro de nosotros, pero no sabíamos exactamente dónde se localizaba. Durante mucho tiempo los hombres han intentado saber en dónde se aloja el alma y Dios nos da el lugar preciso. Porque dice que de nuestras emociones nacen ¿qué cosa? Los homicidios, las envidias, las enemistades, las guerras. ¿De dónde viene? Del corazón llamado el lugar donde reside el alma. Y desafortunadamente nosotros somos más almáticos que espirituales. Y eso es lo que Dios quiere corregir. Pablo decía, yo quisiera que dejaran de ser emocionales y que empezaran a ser espirituales. Pero para eso hay que corregir 2 lugares, el alma y el corazón. Lo que sucedió en ese tiempo fue que los hombres estaban obedeciendo la palabra y de repente dijeron, ¿pero por qué? Vamos a hacer las cosas diferentes. Y entonces, ¿qué sucedió? No hemos aprendido. Tenemos la escritura. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Eran perfectos, no se enfermaban, no iban a morir, estaban en la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Dios dijo una cosa y ellos dijeron, no, vamos a hacerlo al revés. Pensaron con las patas. Y entonces, ¿qué sucedió? Murieron y fueron separados de la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando un ser humano peca. La muerte significa separación. Y eso es lo que sucede. Cuando pecamos, nos separamos de Dios. Él no se separa de nosotros. Nosotros con el pecado nos separamos de Él. Recuerden a Caín. Dios no le dijo, sal de mi presencia. ¿Quién fue el que dijo, me voy de la presencia de Dios? Caín. Algo muy importante, ¿ha cambiado esa situación de aquellos días al día de hoy? No. Vean Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4 del 17 al 20.
pongan mucha atención, porque Dios nos va a empezar a describir los síntomas de nuestro problema en el corazón, donde reside el alma. ¿Listos? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, pensando con las patas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por la qué cosa? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así ¿de quién? Del Mesías, del ungido. Entonces vean, ¿cómo empieza el problema? ¿Se pierde qué cosa? La sensibilidad. La sangre empieza a dejar de circular. Se pierden los sentidos. ¿Y cuál es la razón de que los sentidos se pierdan? ¿Qué dice aquí? La dureza del corazón, así es. Cuando el corazón se empieza a endurecer, deja de bombear sangre, ¿no es cierto? Y si deja de bombear sangre, la sangre no llega a las articulaciones. Y si la sangre no llega a las articulaciones, empiezas a perder la sensibilidad hasta que se engangrena, se pudre y tienes que cortarla. Jesús dijo algo muy interesante en su tiempo. Si con nuestras manos cometemos pecado, sería mejor que ¿qué hiciéramos? Como si estuvieran muertas, porque así están cometiendo pecado. Dice, córtalas y arrójalas de tu cuerpo, porque más valdría que entraras manco al reino de los cielos y que no completo te fueras ¿a dónde? Al infierno. Son palabras muy duras. Pero no crean que Jesús estaba diciendo una alegoría. Jesús literalmente está diciendo, prefiero que entres cojo y manco al reino de los cielos a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y eso qué nos explica? Que el pecado es una enfermedad muy, muy grave, porque es lo que nos va a causar la muerte y nos va a separar definitivamente de Dios. El problema no es la separación momentánea, el problema es cuando venga la separación definitiva, y de esa nadie se va a salvar. Ya no hay redención. La sangre de Yeshua Jesús solamente es válida mientras estás vivo. Cuando mueres ya no hay posibilidad de reconciliación. Por eso la urgencia de transformar nuestro corazón es tan urgente, valga la redundancia. Es urgente que nuestro corazón sea transformado. Es algo que es necesario. Es algo que si no sucede, vamos a morir y vamos a separarnos definitivamente de la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 10:22. Vamos a ver varias porciones en la Escritura. Y es un clamor de Dios a través
de nuestros hermanos para que recapacitemos y empecemos a trabajar en lo que es importante. Porque no basta ir a la iglesia, ocupar un lugar, alzar las manos y cantar gloria, aleluya, si afuera sales y vives como vivías antes de conocer a Jesús. Por más que digas que eres hijo de Dios, que lees la Biblia, que gloria a Dios, aleluya, te vas a ir derechito a condenación eterna. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Dios no quiere que eso suceda. Dios no quiere que tú te vayas a condenación eterna. Hebreos 10:22. Acerquémonos con ¿qué cosa? Corazón verdadero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, creyendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No sabemos exactamente quién escribió el libro a los hebreos. Lo que sí es cierto es la seguridad con la que habla. Si tú no eres sincero en lo que dices y en lo que haces, si vas a la iglesia nada más para aparentar y para que no te moleste tu mujer cuando haces pecados a escondidas y viceversa, porque esto es para los dos, hombres y mujeres. Si pretendes en tu trabajo ser cristiano, pero ven cómo te comportas. Si crees que nada más la gracia es suficiente para que seas salvo, lo siento mucho, pero estás en un error y es urgente que corrijas ese error. Corazón sincero, certidumbre de fe, corazón purificado y cuerpos lavados. Son 4 cosas. Las voy a repetir: corazón sincero, certidumbre de fe, purificados los corazones y cuerpos lavados. Lo único que puede hacer en ustedes estas 4 cosas, adivinen qué es. Anímense. ¿Qué es lo único que puede cambiar en nosotros estas 4 cosas? La palabra. ¿Quién dijo la palabra? La palabra. Por eso dice Dios, pongan la Torá en su mente y grábenla en sus corazones. Porque solamente la palabra de Dios es la única que puede hacer una transformación de un corazón sincero, puede hacer que tengamos certidumbre de fe, que nuestros corazones sean purificados y que nuestros cuerpos sean lavados. Si esto no sucede, no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Y solamente la palabra es lo único que puede hacer posible estas cosas. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen ¿qué cosa? Si no empezamos a trabajar en nuestros corazones y los empezamos a purificar, tenemos serios problemas con Dios. Y lo único que lo puede hacer es la palabra. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vean, Dios quiere bendecirnos. Pero ¿qué pasa cuando la Torá no está en nuestra mente ni en nuestro corazón? La mente y el corazón se pervierten. Y si la mente y el corazón se pervierten, ya no estamos bajo bendición, sino que estamos bajo ¿qué cosa? Fíjense, cuando entramos bajo maldición, las cosas empiezan a cambiar. Y pregunten, si no se acuerdan cómo vivían antes de conocer a Jesús, o si no ha habido un cambio de cuando vivían antes de conocer a Jesús a cómo viven ahora, es urgente que sepan esto. No tenemos paz, estamos ansiosos todo el tiempo, nada nos puede calmar, tenemos la sensación de que alguien nos persigue, nada nos satisface, estamos enojados con el mundo y con nosotros mismos, peleamos con todos, estamos bajo maldición. Porque Jesús vino a traer ¿qué cosa? ¿Ustedes creen que es normal que un matrimonio se mate a golpes? Y si creen que es normal, quiere decir que no han sido transformados. Porque así es como estábamos antes de conocer a Jesús. Y si no hay un cambio ahora, quiere decir que seguimos mal. Si la vecina les tira la basura en su patio y salen con un bat de béisbol a romperle la cabeza, quiere decir que algo anda mal. Si un coche tapa su carro cuando está estacionado y bajan y les dicen un montón de linduras, quiere decir que su corazón sigue estando mal. Entonces, eso también quiere decir que nuestro corazón sigue mal y que necesita ser restaurado. ¿Recuerdan Jeremías 31? No lo terminamos de leer, pero si continúan leyendo, no ahorita en sus casas, van a ver que Dios va a revelar el propósito de poner la Torá en nuestras mentes y en nuestro corazón. El propósito es que nosotros conozcamos su palabra y la pongamos por obra. ¿Para qué? Para que Él pueda ser nuestro Dios y nosotros podamos ser su pueblo. Si la Torá no está en su mente y en su corazón, es urgente que lo hagan porque no son parte de su pueblo y no están bajo su pacto. ¿Cómo Dios va a hacer posible esto? Ezequiel 36. Va a ser una porción larga. Les pido que tengan un poco más de paciencia. Ezequiel 36 del 22 al 28. Ezequiel 36 del 22 al 28. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes, ¿qué cosa hicieron? Profanaron en las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones
el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Esta porción es clave para entender cómo Dios va a hacer posible las cosas. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién se dirige? Sí, a ustedes, pero ustedes son parte de ¿qué cosa? Le está hablando a la casa de Israel y no les está hablando del pasado, les está hablando de lo que va a ser ¿cuándo? En un futuro. Y les aclara, esto no lo hago por ustedes, porque prácticamente nosotros no merecemos otra cosa más que condenación eterna. Pero dice, lo hago por mi santo nombre. Ahora vean algo muy importante. ¿Quién es el que se encarga de blasfemar el nombre de Dios? ¿Satanás? No, por eso estamos perdidos. No, lean lo que dice aquí. Su pueblo, todos esos que se dicen cristianitos y dicen que están bajo el pacto, pero no tienen la Torah en su mente y en su corazón, están haciendo que las naciones blasfemen el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque como no hay cambio en ellos, siguen mintiendo, robando, adulterando, viendo pornografía, engañando a sus mujeres, golpeando a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dije disciplinando, dije golpeando. Hay algo, una diferencia monumental entre golpear y disciplinar. Los padres disciplinan, los gentiles golpean. Cada vez que pecamos, ¿cómo creen que nos ve Dios? Como gentiles. No los puede ver como su pueblo. Porque supuestamente su pueblo tiene grabada la Torah en su mente y en su corazón. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor en el futuro? Pongan mucha atención. Primero lo que va a hacer, santificar mi gran nombre profanado entre las naciones. El cual, ¿quiénes profanamos? Nosotros. Y sabrán entonces las naciones que Él es Jehová Dios. ¿Pero qué va a hacer? Él va a ser santificado delante de los ojos de todos, vivos y muertos. Porque el alma eterna de los muertos, ¿dónde está? ¿Ya desapareció? No, está esperando juicio. ¿Pero qué creen? Ellos también van a ver la gloria de Dios y se van a arrepentir y van a lamentar el no haber escuchado la invitación a reconciliarse con Él. Pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Cuál es la señal de esa restauración de la que Dios está hablando aquí? Vean el texto. Ustedes son la iglesia, yo los voy a raptar y los voy a llevar a las nubes. No. Dice, yo los voy a tomar de los 4 ángulos de la tierra, los voy a regresar a su tierra que se llama ¿cómo? Israel. ¿Y qué va a hacer con nosotros?
Dice, los voy a traer a su país. Si ya son parte de Israel, ya no son mexicanos, ya no son venezolanos, ya no son americanos, ya son el pueblo de Israel. Y la tierra les pertenece a ustedes. Dice, primero los voy a traer a la tierra. Después les esparciré agua limpia y serán limpiados de todas sus ¿qué? Nadie puede hacer posible que nuestros pecados sean limpiados, solamente ¿quién? El Padre. Y seremos limpiados de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos. Nada más como comentario, ¿qué son los ídolos? Cualquier cosa que para ustedes sea más importante que Dios, lo que sea, pueden ser sus hijos, su familia, su esposa, lo que sea. Hasta lo que ustedes piensen que es bueno y honorable, si eso que ustedes piensan que es bueno y honorable es más importante que Dios, están en idolatría. Por lo tanto, están en problemas. Estamos en problemas. Vamos a leer del 26 al 28 para finalizar, ahí mismo. Ezequiel 36 del 26 al 28. Esta es la parte importante. Porque ¿qué va a hacer Dios? Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y ¿qué cosa? No es suficiente decir, ay, es que robar es malo, ay, es que ver muchachas es malo. No es suficiente. Si tú lo haces, aunque te digas cristiano y que estás bajo el pacto de Dios, estás en condenación eterna. Él quiere que sepas su Torá, la pongas en tu mente y en tu corazón, pero no para que la recites de memoria el domingo y todos te digan, uy, ese hermano cuánto sabe. ¿Cuál es su propósito? Que la pongas por obra. De nada sirve que sepas que no debes de maldecir, que no debes de adulterar. De nada sirve que sepas que es malo. Ahora tienes que ponerlo por obra y tienes que dejar de maldecir, tienes que dejar de adulterar, tienes que dejar de cambiar el día de reposo por el domingo y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser la recompensa a nuestra obediencia, a nuestra fe? Porque creer en Dios no significa repetir como pericos versículos. Significa ponerlos por obra. Dice, habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Y quiero que escuchen bien esto, hermanos, es muy importante. Nadie puede llamarse parte del pueblo de Dios. Y nadie puede decir que Jehová es su Dios si no tiene la Torá en su mente y en su corazón y sobre todo si no la pone por obra. Porque ese es el testimonio de fe que ustedes dan de haber creído realmente en Dios. ¿Saben por qué la gente ya no quiere escuchar de Dios y su palabra?
Porque decimos una cosa y nos ven hacer otra cosa totalmente diferente. ¿Cuántos de ustedes han cachado al pastor con una noviecita gringa en la zona hotelera? A mí me pueden acusar de lo que quieran, pero de eso no. ¿Y saben por qué? Porque temo a Dios. Porque es la verdad, somos seres humanos y pecamos. Pero Dios quiere que la Torah esté en nuestra mente, en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Porque de nada sirve que yo les venga a decir algo y luego me vean haciendo otra cosa diferente. Y eso no quiere decir que sea perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Pero si tenemos temor de Dios, la Torah va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a intentar obedecer cada uno de los 613 mandamientos. Y tenemos que hacer todo lo posible por obedecerlos y por cumplirlos, realidad en nuestra vida, porque ese es nuestro testimonio. Porque si no, quiere decir dos cosas: que nuestro corazón todavía no está transformado y que estamos en graves problemas. Repasen los apuntes, los que anotaron los versículos, léanlos, mediten en ellos, escudriñen las escrituras. Si es algo que no está en la palabra, olvídenlo y no me hagan caso. Pero si se dan cuenta que eso es lo que Dios estableció, arrepiéntanse, cambien el camino porque aún hay tiempo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.